Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestro canal de Amate Más Saga. Como sabéis, somos una oficina de arquitectura y diseño estratégico que funciona un poco a caballo entre España e Italia. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño experimento, una cosa un poquito distinta, un poquito también relajada, pero diferente. Como veis, Eva Mate no me acompaña hoy, estoy yo solo. También estamos preparando otros vídeos que los que estará ella sola, pero en esta ocasión, bueno, pues quería estar yo porque vamos a hablar de un tema que es un poco mi especialidad, ¿no? El tema en el que yo más he trabajado, que es investigación en arquitectura, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque en estos últimos días, desde el blog de Stepien Ibarno, stepienibarno.es, que es uno de los blogs en español bueno, pues más populares, ¿no? Y que no solo cuenta proyectos, sino que también tiene artículos de reflexión y otros temas. Y que además, pues bueno, Lorenzo y Añesca, pues sus creadores son un poco nuestros mentores también. Bueno, pues ellos han publicado una serie de artículos, de materiales sobre investigación en arquitectura, ¿no? Primero Lorenzo hizo un post en el que recogió otros escritos y otras publicaciones, entre ellas alguna que había escrito yo sobre esta temática, ¿no? Y ha hecho un vídeo muy interesante. Y luego Uchua Don Blas y Darío Núñez, que forman parte del equipo de Stephen Guibarno, hicieron un directo en Instagram en el que estuvieron comentando estos temas, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de hoy es ver estos vídeos, verlos juntos, ¿vale? Y comentarlos así un poco sobre la marcha. Habrá cosas que en las que vamos a coincidir completamente y otras cosas, bueno, que sobre las que podemos conversar un poco y creo que ese es el interés de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, sin más dilación, yo hago así y aquí tenéis el post original de Stepien Guibarno con el vídeo que está en su canal de YouTube, cómo es el mundo de los artículos de investigación en arquitectura. Y pues nada, de una vez vamos a ver qué es lo que nos cuenta Lorenzo. Arquitecto o arquitecta y estás pensando escribir artículos de investigación, quizás este vídeo te pueda interesar. Efectivamente, nos interesa. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer si queremos hacer una tesis doctoral, o ya la estamos haciendo, o queremos escribir artículos de investigación durante la tesis o después, es para qué queremos hacer esto. Es decir, sobre todo tener muy claro que el esfuerzo que conlleva una tesis doctoral, el esfuerzo que conlleva escribir estos artículos es descomunal. Eso es cierto, esa es una gran verdad. Hacer el doctorado en arquitectura o en general hoy en día ya no tiene el mismo papel que hace unos años, y quien dice unos años dice unas décadas. Eh, y en cierto modo creo que no nos podemos guiar tanto por la trayectoria que tuvieron con el doctorado nuestros mentores, ¿no? Sobre todo si somos jóvenes, y no hablo concretamente de Lorenzo, sino de profesores que la universidad, de, bueno, de personas que nos han enseñado, que han hecho el doctorado en unos tiempos, unos plazos, con unos recursos que creo que no son necesariamente los que nos corresponden a nosotros, ¿no? Y además hay que pensar, pues, cuál es la utilidad de ese doctorado, ¿no? ¿Por qué lo queremos hacer? Y creo que eso es algo que incluso es importante a la hora de hacer el propio doctorado, ¿no? Que cuando uno empieza un proyecto, uno empieza un emprendimiento, o puede ser la investigación o los estudios de doctorado, como puede ser cualquier otra cosa, es clave gestionar sus objetivos, gestionar sus tiempos. Entonces, ese punto yo totalmente de acuerdo, es clave. Meternos con una tesis doctoral siendo arquitectos o arquitectas es algo muy tentador y a la vez muy peligroso. Sí, es tentador porque tenemos como cierto carácter aspiracional, ¿no? Como queremos mm, cambiar el mundo, ¿no? Por eso en cierta manera nos hacemos arquitectos, porque queremos cambiar las cosas, cambiar la materia, la construcción, las cosas que nos rodean, ¿no? Y la investigación añade como un paso más o una línea más a esa aspiración y claro que es tentador, ¿no? Además somos personas muy polifacética, ¿no? Que hay que estar al mismo tiempo en temas de arte y de diseño y en temas técnicos, ¿no? Y sí, el doctorado es muy tentador para cualquier arquitecto o arquitecta. Encontrar grupos de investigación
o becas decentes no es tarea fácil. Quizás No en lo otras es. disciplinas lo tiene más fácil, en la nuestra no. Dicho esto, ¿significa esto que no podemos hacer tesis doctorales a no ser que estemos con una beca o tal? No. Sobre el tema de las becas, yo también he hablado en alguna ocasión y es un tema peliagudo porque sí, por supuesto que se puede hacer un doctorado sin beca, ¿no? Y muchos arquitectos y arquitectas desde sus oficinas pues dedican unas horas diarias a hacer ese doctorado. Pero hacer el doctorado sin beca puede servir o no servir dependiendo de los objetivos para los que se hace el doctorado, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Si alguien está haciendo el doctorado como una actividad introductoria para empezar su carrera académica, pues hacerlo mientras trabaja en otra cosa puede ser muy desaconsejable, ¿no? Porque se va a alargar. Además, estar con otras cosas no le va a permitir implicarse a fondo en la vida académica, ¿no? Y se va a perder de conexiones, de actividades, de eventos, de tareas que hay que hacer un poco para conectarse a ese mundillo de la academia, ¿no? Si el doctorado lo estamos haciendo puramente por algo vocacional, ¿no? O si ya tenemos una plaza en una universidad, ¿no? Sobre todo si son universidades que o que están empezando o que están en contextos donde el mundo académico es un poco más joven, ¿no? O está menos estructurado, pues sí, puede ser que hagamos el doctorado mientras hacemos otra cosa o que lo hagamos sin beca. Pero si es algo rápido, si es algo introductorio, lo normal, la costumbre, ¿no? Y lo que se usa no solo en otras disciplinas en España, sino también a nivel internacional, es que el doctorado sea cuando todavía estamos jóvenes, que empezando, y que sea con beca, que estemos súper concentrados. No significa eso, pero ayuda. Si no, nos Claro. encontramos en la otra posición habitual en la cual el arquitecto o arquitecta está trabajando 8, 9, 10 horas al día y durante un periodo muy grande de su vida, que se alarga esos habituales 3 o 4 años, prácticamente su vida desaparece. ¿Por qué? Claro, desaparece. Y ya no solo eso, es que si tú estás 8 horas trabajando en la oficina, diseñando, respondiendo a clientes, gestionando temas, y las 2 últimas horas del día son las que le puedes dedicar a la tesis, pues claro, no es la misma calidad, ¿no? El tiempo que tú le estás dedicando que si fuera otra disposición o otra forma de trabajar. Y esto los que están haciendo las tesis mientras que trabajan en oficina lo saben, ¿no? Lo saben y lo han sufrido. Además son horas que le estás robando a, bueno, pues a tu calidad de vida, a tus aficiones, a tu familia, a tus relaciones, a otros temas, ¿no? Y eso conlleva un desgaste, ¿no? Y todos estos temas, bueno, alguien podría decir que no, pero afectan a la calidad de la investigación que estamos generando también, ¿no? La investigación de calidad necesita tiempo de calidad y por eso el tema de las becas bueno, es un tema importante. Porque tiene que estar trabajando todo el día y los ratos que tiene la noche, los ratos que tiene la mañanita o todos los fines de semana lo dedica a esa cosa que tanto le entusiasma, a esa tesis doctoral, a ese tema que por lo que sea ha elegido, casi sacrificar. Ese tema por lo que sea, que por lo que sea ha elegido. Ese es un tema importante, ¿no? La elección del tema. Quizás se sale un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero sí es clave porque efectivamente hay muchos temas que elegimos, ¿no? O los temas que elegimos casi siempre tienen algún componente personal, biográfico, ¿no? Como un interés propio que surge ahí. Pero también es verdad que si esos temas no se conectan con lo que se viene llamando el estado del arte, ¿no? Con el estado de las cosas, con las discusiones a nivel internacional, con los temas candentes, ¿no? Pues va a ser difícil que nuestra investigación tenga un impacto fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque claro, cuando estamos trabajando de manera independiente, ¿no? Un poco orbitando alrededor de la academia, pues es fácil que esos temas personales que nos interesen no se acaben de conectar con las discusiones que hay un poco más al interior de la academia, ¿no? Sin embargo, cuando estamos totalmente metidos porque hay una beca que nos lo permita, pues es más sencillo, ¿no? Estamos más en contacto, estamos más tiempo conversando con nuestros colegas. Claro,
esta visión es un poco sesgada, eso pues bueno, lo puedo decir desde ya en este vídeo, ¿no? Que yo vengo trabajando en el interior de instituciones académicas, pues prácticamente desde que me gradué de arquitecto, incluso desde antes, ¿no? A través de, bueno, pues de becas de colaboración y de diferentes proyectos y publicaciones, ¿no? Entonces, claro, yo estoy hablando desde dentro y he tenido muchos compañeros que, como dice Lorenzo, le dedican un pequeño tiempo al día y que orbitan, ¿no? Y claro, pues en conversaciones con ellos y conociendo sus problemas, pues uno ve esa dificultad que se genera, ¿no? Al no poder estar completamente dedicado al tema de la tesis y estar siempre como metido, ¿no? Dentro de ese mundo académico. Durante un montón de años y de alguna forma hacerse experto en eso. Está muy bien, como idea de partida es fantástico, pero el esfuerzo es mucho mayor de lo que nos podemos imaginar en un principio. Sí. Todo esto sin tener en cuenta que puede haber muchas dificultades a la hora de encontrar un buen director de tesis, que no solo sea experto en la materia, que no necesariamente lo tiene que ser, pero sí que sea experto en dirigir tesis y que además te haga mucho caso. Y si encima tiene que ser majo, sería lo ideal, pues todavía mucho más difícil. Existir existen y algunos conocemos, pero desde luego a lo mejor no es lo habitual. Efectivamente, el director o directora de tesis es también un tema clave, ¿no? Es un tema clave porque esa es la persona que va un poco a controlar que nuestra investigación tiene una estructura y un método riguroso, académico, que en el fondo es lo que nos estamos formando. Y como dice Lorenzo, el director o directora no tiene que ser la persona que más sepa sobre nuestro tema de investigación. Es más, si la tesis de doctorado es exitosa, cuando terminemos, el verdadero experto pues, va a ser vosotros, vamos a ser nosotros, ¿no? Porque estamos absolutamente especializados, ¿no? Digamos que dentro de nuestro campo la figura prestigiosa es el director o la directora, pero en cuanto a nuestro tema específico, el verdadero experto o experta somos nosotros, ¿vale? Entonces, claro, además el director tiene que estar interesado en nuestro tema o interesada, tiene que ser, ojalá, buena gente, no tiene que haber buena química, no hay nada más complicado que un director de tesis con que no hay buena química. Y además tiene que tener tiempo, y esto del tiempo también es clave, ¿no? Porque cuando un director de tesis tiene muchos tesistas a la vez, ¿no? O trabaja más con unas personas que con otras, pues a lo mejor es un súper experto, a lo mejor nuestro tema le interesa, pero si no tiene el tiempo físico para dedicarle, no funciona. No funciona. Entonces, esta relación, que además que está personal, ¿no? Porque vamos a estar ligados, casi casados con ese director durante bastantes años, ¿no? Pues hay que prepararla muy bien. Igual que uno piensa para qué va a hacer el doctorado, pues hay que pensar con quién lo vamos a hacer. Y eso hay que prepararlo. Y prepararlo lleva tiempo, ¿vale? O sea, uno no se levanta una mañana y empieza el doctorado, entonces busca el director. Al revés. Uno se levanta una mañana, se le ocurre la idea feliz en la ducha de, oye, ¿y si hago un doctorado? Y entonces empieza el trabajo, pero antes de inscribirse, ¿no? ¿Qué tema me va a interesar? ¿Qué posibles directores hay interesados en este tema? Uno normalmente a quien va a recurrir primero son a las personas que ha leído, a los grandes expertos, ¿no? Que han escrito sobre ese tema. Y que, bueno, ya están publicados, uno ya los leyó haciendo su tesina de máster o durante el TFM, PFC o, bueno, cualquier cosa, ¿no? Luego contactar a esa persona. Y no debería ser una, deberían ser varios candidatos, ¿no? Y escribirle, oye, yo estoy interesado en hacer un doctorado en tal tema, ¿qué consejo me das? De pronto el programa de doctorado que hay en su universidad me funcionaría o no me funcionaría, ¿cómo lo podría hacer? Y uno empieza a mandar correos, a hacer llamadas telefónicas, a preguntarle a sus propios profesores y mentores, a ver a quién conoce, ¿no? Y este es todo un trabajo de relaciones y de networking que se hace desde bastante antes de empezar el doctorado y que puede llevar incluso años, ¿no? Entonces, todos estos pasos previos, yo aconsejo prepararlos muy bien y pensarlos muy bien. Porque luego, una vez que tú ya quedas ligado a un director de tesis, eso, bueno,
digamos que lo que el doctorado haya unido, que no lo separe el hombre, ¿no? O sea, es muy difícil luego cambiar ese vínculo. Igual que cuando uno ha elegido un tema y ha presentado un plan de investigación, pues cambiar de tema, que Uchuva lo comentaba, no sé si Lorenzo lo va a comentar también en sus vídeos, pues es dificilísimo, ¿no? Entonces, todo este trabajo previo es clave, es importantísimo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta más dificultades de partida que nos podemos encontrar. Si por ejemplo estamos hablando de un físico mecánico, seguramente lo va a tener muy fácil a la hora de pensar un tema que le interese y que desde el punto de vista científico pueda hacer una aportación objetiva y medible. Si estamos hablando de la arquitectura, a no ser que estemos con un tema muy técnico dentro del mundo de la arquitectura, seguramente esta aportación al mundo científico a veces no es tan clara como nos gustaría. Hay mucha parte de subjetividad o una parte más abstracta que es difícil de medir y aquí empezamos con ciertos problemas. Este es un tema que en realidad es común a las humanidades, ciencias sociales también. Claro, ciencias duras como física, como biología, a menudo, por un lado, la carrera investigadora está muy estructurada, ¿no? Entonces, los doctorandos son jóvenes. Yo, bueno, tengo compañeros, colegas conocidos que se doctoran en torno a los 30 o con menos de 30 años que incluso, porque ellos, su tesis, digamos que es un pequeño aporte a una investigación un poco más amplia que se está desarrollando desde cierto laboratorio, que tiene ya su propia financiación y que tiene su investigador a cargo y que tiene las cosas muy, muy estructuradas y ordenadas, ¿no? Entonces, el estado del arte no se construye tan de cero, las tesis, el documento de la tesis es mucho más breve, los experimentos muchas veces son colectivos, entonces, bueno, es que es un mundo totalmente diferente. En las humanidades siempre es muy complicado elegir un tema y a menudo el estado del arte y los expertos que tenemos que consultar, pues pocas veces van a coincidir exactamente con los que ya conoce nuestro director o directora. Hay que construir mucho desde cero, hay mucho trabajo en archivos históricos locales, ¿no? Y no en grandes laboratorios, sino no sé, en archivos de pueblos y en documentos primarios antiguos que nadie ha trabajado, ¿no? En el archivo de un arquitecto o arquitecta que está lleno de polvo porque nadie lo ha estudiado todavía, porque por eso estamos haciendo nuestra tesis. Entonces, efectivamente, el tema es complicado, complicado de elegir. Todo esto, nuevamente, no implica que la tesis doctoral tenga que ser de una forma concreta o de otra. De hecho, hoy mismo las tesis doctorales ya son distintas de hace 10 años e incluso muy distintas de las que se hacían antes. Cambian A constantemente. partir de aquí tendríamos que tener claro, vale, estoy con una tesis doctoral, mientras hago la tesis doctoral puedo publicar en revistas de alto impacto, y aquí es importante lo del alto impacto, o puedo esperar a terminar la tesis y publicar después. Bueno, las opciones en este caso. Eso depende también un poco del perfil del doctorando, ¿no? Lo ideal es que un doctorando sea joven, una persona que está haciendo una tesis sea joven y que el doctorado sea una actividad introductoria al mundo de la investigación. Es decir, esa persona no ha publicado apenas antes de empezar el doctorado y si lo ha hecho, pues habrá sido o con otras personas, ¿no? Como coautor o coautora, normalmente no como primer autor, o en publicaciones que, bueno, o no están indexadas o son de bajo impacto. Entonces que el doctorado supuestamente te va a dar las herramientas para que empieces a publicar y a menudo, y esto hoy en día sucede en casi todos los programas, nos van a exigir que hayamos publicado, que tengamos un artículo aceptado antes de depositar la tesis y que además ese artículo no forma parte literal de la tesis, ¿no? De manera que estamos demostrando que sabemos, por un lado, escribir el gran documento de la tesis, que tiene 100.000, 150.000, 200.000 palabras, que tiene un desarrollo, un argumento muy complejo, y al mismo tiempo sabemos escribir un artículo de 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, las que sean, palabras, que digamos que comprime ese argumento, ¿no? Y lo estructura de una manera mucho más sintética, ¿no? Entonces digamos que al pedirnos esos dos productos se están de alguna manera valorando ambas cosas al tiempo. Pueden ser diversas, pero lo que es interesante es que cuando a alguien le entran ganas o tiene la necesidad de publicar en revistas de alto impacto, lo del alto impacto es más importante de lo que pudiese parecer. Es decir, a Es alguien le puede importantísimo. parecer muy interesante publicar en una revista que no tiene ese alto impacto, es decir, esto se mide con un índice muy concreto, estamos hablando de que una revista puede ser Q4, Q2, Q1,
El Q1 es el máximo, dentro del mundo de la arquitectura hay poquitas, Q2 sí que hay alguna más, Q4 hay un montón, pero la diferencia entre publicar en una o publicar en otra es que luego los comités de evaluación, como la NECA, te van a decir, hey, has publicado 3 artículos en Q2, fantástico, tienes muchísimas opciones de que te vaya muy bien dentro del mundo académico. Efectivamente, Lorenzo está abriendo un melón, está abriendo un tema que, bueno, es muy complejo y que pues, yo no voy a explicar aquí por completo. En este post, repito, en el blog de estepenguibarno.es hay, bueno, enlaces, ¿no? Algunos recursos que lo explican. Muy, muy sintéticamente, una revista de impacto, una revista indexada, una revista académica, es una revista que tiene una serie de controles, ¿vale? Tiene una serie de condiciones que hacen que los artículos que se puedan publicar ahí, que lleguen a publicarse, se reconozcan como productos de investigación. Y esto no es moco de pavo, es algo importante porque la investigación normalmente está financiada y muchas veces está financiada con recursos públicos, ¿vale? Y la manera de que esa institución que nos financia, ya sea nuestro gran proyecto europeo o nuestra pequeña beca de predoctorado, de que esa institución se cerciore de que nuestro producto de investigación pues es válido, ¿no? Que es ciencia, es que nosotros lo sometamos al comité científico y al proceso de una revista de investigación. Yo he trabajado en varias, ahora mismo trabajo sobre todo en Architectural Histories, que es la revista de la European Architectural History Network o Red Europea de la Historia de la Arquitectura, que es una revista indexada, ¿no? Que es Q2 en el índice SJR. Digamos que este Q2, Q1 está basado en diferentes índices, hay sobre todo dos, el SJR que se basa en la base de datos de Scopus, estas palabras las habréis oído hablar, o el JCR que se basa en la base de datos de Web of Science. Web of Science es un poco más de ciencias duras, Scopus es un poco más, incluye ciencias sociales, entonces a las revistas de arquitectura les suele ir mejor en Scopus y en SJR. El caso es que una vez que nosotros presentamos un artículo, una revista que funciona bien, y Uchua en su vídeo hablaba del mundo perverso de las revistas, si es cierto que ese mundo existe, pero bueno, igual que ayer fueron las semifinales entre España e Italia, pues es cierto que también en el deporte pues hay árbitros, ¿no? Que están comprados y hay corrupción, ¿no? Pero no por eso podemos juzgar al sistema completo del deporte. Entonces yo me voy a centrar un poco en la parte que funciona bien, que es la que yo más conozco, ¿no? O creo conocer y la que defiendo. Y cuando alguien presenta un artículo a una de estas revistas, pues va a haber un comité editorial que lo va a revisar primero, va a ver si encaja en la temática de la revista. Probablemente el jefe del comité editorial o la jefa lo revise más a fondo y vea si de verdad es una contribución de calidad. Y entonces ese artículo se va a entregar a editores más especializados, ¿no? Siempre dentro del propio equipo de editorial de la revista, pues, pero personas que conozcan un poco más del tema de ese artículo y de nuevo van a ver si está preparado para presentarse al proceso clave bueno, para publicar una revista académica, que es la revisión de pares. Los pares son revisores externos a la revista. La revista los invita expresamente para revisar ese texto. Los revisores no conocen de quién es el texto que están revisando y normalmente hay siempre dos revisores que además no se conocen entre sí, ¿vale? Por eso se llaman pares, porque son dos, ciegos, porque no saben ni quién es el otro revisor ni de quién es el artículo que están mirando, ¿no? Esos revisores normalmente, si la revista es de calidad, son personas muy expertas en la materia, ¿no? Digamos que hemos pasado desde el comité editorial general a un editor experto y ahora un revisor súper experto o experta. Y además ese revisor debería ser alguien muy prestigioso en su área, ¿vale? Cuanto de más calidad en la revista, los nombres que se manejan entre los revisores son personas que son, bueno, los más conocidos y los más expertos en su campo, ¿no? Gente del ámbito internacional bueno, que se conoce al dedillo el tema sobre el que el autor o autora está escribiendo, ¿no?
Si se supera esa revisión, se puede superar de varias maneras. El revisor puede recomendar aceptar el artículo sin más. En mi experiencia esto nunca sucede en una revista seria. Siempre hay algo que cambiar y esto sucede cuando los revisores que están bien buscados, ¿no? Porque son expertos que tienen cosas que decir. Cuando los revisores que aceptan los artículos sin más de manera sistemática, eso es mala señal, ¿vale? Alguien experto siempre hay alguna puntillita que sacar, siempre hay algo que mejorar. Lo normal es que si el artículo es bueno y bueno, se acepte, pero se propongan cambios. Los cambios pueden ser menores, ¿no? Cambiar pequeñas partes del artículo, o mayores, ¿no? Es decir, añadir una sección nueva, cambiar el estado del arte, revisar documentación primaria de archivo nueva. Eh, Aún así, los editores propondrán más cambios, ¿vale? Y entonces habrá un periodo en el que el autor y los editores trabajarán juntos en incluir e implementar todos estos cambios que revisores y editores están proponiendo. Y esto es un trabajo largo, ¿no? Estamos hablando de meses, y si el tema se alarga puede pasar más de un año, ¿vale? Al final, una vez que editores, revisores y autores ya están contentos con el resultado, debería haber una revisión de estilo. Es decir, alguien que no es experto en el tema de investigación, pero sí es experto en el uso del lenguaje, sobre todo si es inglés y nosotros, pues no es nuestra lengua madre, bueno, pues va a revisar nuestro trabajo y va a proponer cambios, claro que sí, y va a haber que cambiar palabras, que va a haber que hacer ajustes de todo tipo. Y una vez que hagamos esto, nuestro artículo se va a ir a maquetación. Entonces va a haber una persona que ya no es experta ni en el uso del lenguaje ni en el tema, pero sí en la diagramación de la información dentro de una página en papel, y va a crear un producto, nuestro artículo ya maquetado, y esa maquetación va a haber que revisarla otra vez. Y al final, cuando ya hemos superado todo esto, finalmente el artículo, chas, se publica. Ya está en el aire. Pueden haber pasado pues fácilmente 2 años o más, ¿vale? Es un proceso muy largo, pero como podéis ver por la descripción que yo os he dado, y la descripción que he dado es muy somera, es que hay muchos procesos, hay muchos ojos mirando ese artículo. Vale, sí, yo he dado un ejemplo como muy riguroso, ¿no? Hay revistas que son más laxas y eso tampoco tiene por qué ser algo malo, ¿eh? O sea, a veces es bueno que la información fluya un poquito más, ¿vale? Pero las revistas de mayor prestigio y que además reciben muchísimos artículos, normalmente van a tener unos procesos de revisión súper rigurosos, ¿vale? Y cuando nuestro artículo sea finalmente publicado, pues digamos que se ha demostrado que eso, bueno, pues que es un aporte de calidad. Uchua en su vídeo, que no lo voy a poner porque si no mi vídeo pues se alargaría hasta el infinito, pero ella mencionaba bueno, que cuando alguien publica pues se queda para, bueno, para calzar la mesa de la abuela de uno. Y es verdad, o sea, un artículo científico de este nivel de especialización no es un texto para los grandes públicos, ¿no? No es algo que nuestras abuelas o que nuestras madres se lean, incluso nuestras parejas tampoco se los leen, eh, pero es normal, es normal. Y es que además ese no es el interés de ese artículo, de esa tesis, ¿no? El interés verdadero es que a otra persona súper especializada, igual que nosotros, ese artículo le sirva, le dé un dato, le dé una referencia, le dé una fecha que le sirva para hacer su tesis, incluso que cambie su manera de ver la disciplina, y que además pueda citar ese dato sin temor a que esté equivocado, ¿vale? Si algo está publicado en una revista de prestigio, lo natural es que ese dato sea cierto, sea verídico, esté muy contrastado, y que puede ser que sea falso, pero para demostrar que sea falso debería requerir no una pequeña investigación, ¿no? De estar una tarde mirando en Google, sino años de trabajo y de revisión de documentos y de experimentos para demostrar que efectivamente aquella otra persona que también dedicó años, pues se equivocó o interpretó los datos de una manera errada, y que ninguno de los revisores, ni del equipo editorial, ni de las personas que miraron ese artículo se dieron cuenta, ¿no? Entonces, lo normal es que esa investigación pues sea rigurosa y sea confiable,
y sea útil, ¿no? Entonces, si mi artículo solo lo leen 10 personas, si no 10.000, pero para esas personas es tremendamente útil y a través de mi trabajo esas personas crean nuevos proyectos de investigación y se ganan una financiación internacional para crear un nuevo centro de estudios, no sé, en un lugar en vías de desarrollo, pues aunque solo sean 10 personas las que han leído el artículo, mi artículo es tremendamente exitoso. Si mi artículo lo leen 10.000 personas, pero bueno, digamos que lo utilizan siempre como una fuente secundaria, como algo que complementa a otros investigadores más importantes que de verdad han cambiado, ¿no?, la discusión en torno a la materia que yo estudio, y digamos que no pasa bueno, de esa contribución un poco puntual, entonces da igual los lectores que yo tenga. A nivel científico, a nivel académico, es solo una pequeña aportación, ¿vale? Los artículos que deben, cuyo objetivo es que los lean mucha gente, es lo que de lo que hablamos cuando hablamos de divulgación, que en ciencia se le llama, el término es diseminación, ¿no? Yo primero la ciencia la hago, luego la divulgo a través de revistas especializadas y luego la disemino al público no especializado a través de blogs, vídeos como este, mis clases, seminarios, actividades públicas, ¿no?, en el espacio público, campañas, documentales, bueno, lo que se me ocurra, ¿vale? Y los de Twitter, da igual, ¿vale? Eso es diseminación. Por eso, un tema que Darío comentaba en su vídeo, que hablaba de si se puede hacer una tesis a base de los posts que se han puesto en un blog o hacer una tesis a base de tweets, es difícil que eso no lo acepten, porque eso cae en la parte de diseminación. La parte de que ejecución de la ciencia y divulgación de la ciencia está completamente diferenciada. Y una persona que hace su tesis doctoral debería demostrar que es capaz de desenvolverse en cada uno de estos campos por separado. Sigamos. Alguien dice, bueno, pero es que yo publicaba en esta revista que también está indexada, pero no tiene tanto índice de impacto ya. Pero cuando llegue ese momento en el que alguien te va a evaluar, pues realmente vas a tener poquito recorrido. ¿Todo esto está bien o está mal? Pues no lo sé, seguramente está mal, o no sé, pero lo importante es que es así, entonces hay que tenerlo. Lo importante es que es así, efectivamente. ¿Está mal? Bueno, está mal si el sistema se utiliza de una manera, bueno, perversa, ¿no? Perniciosa. Sí, claro que puede estar mal. Está bien, bueno, establece una estructura, ¿no? Y una manera de controlar las cosas que es clara y que hasta cierto punto es pública, ¿no? Y hay unas reglas de juego que son compartidas. No son sencillas, no son fáciles, pero están ahí. Yo lo que creo que está mal es cuando una persona a quien no le parece bien este sistema le dice a un doctorando o una doctoranda, no le hagas caso al sistema, el sistema está mal, bueno, hay que pelearlo desde abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona que dice eso a menudo está en una posición académica que consiguió sin la necesidad de publicar en revistas de tanto impacto, porque bueno, porque hace años las cosas funcionan de otra manera, y el doctorando o doctoranda se va a encontrar que por luchar contra ese sistema de abajo y por no publicar en revistas de impacto y publicar en muchas de otro tipo, pues bueno, el día que lo evalúen o que la evalúen, pues no la van a evaluar bien y va a hipotecar su futura carrera, ¿vale? Entonces yo creo que lo que hace Lorenzo y lo que yo intento hacer también es decir cuáles son las reglas de juego, ¿vale? Y divulgarlas, diseminarlas. Y que cuando uno llega a un doctorado, cuando uno lo esté haciendo, pero todavía está empezando y no esté muy claro, pues bueno, pues conozca un poco mejor cómo funciona la cosa, ¿vale? Estas reglas además no solo aplican a la ANECA, que es la Agencia de Evaluación Española, sino que aplican también al Ambur, que es la agencia italiana, o a Colciencias, que es la agencia colombiana. Cada país tiene su agencia de evaluación de la investigación, pues porque como invierte recursos públicos en investigación y como la Unión Europea invierte recursos públicos en investigación, pues tiene que haber una manera de controlar cómo se gasta ese dinero. Y este es el sistema que hay. Por supuesto es imperfecto y se puede mejorar, pero es clave que lo conozcamos si nos vamos a meter a trabajar con él. En cuenta a la hora de publicar. De hecho, todo el mundo que está en este mundillo lo tiene muy en cuenta.
¿Qué es lo que pasa? Que a veces todo esto condiciona demasiado pues, el artículo, o el mundo de la investigación no sería tan preciso como pudiese ser. También hay que tener en cuenta que todo esto hay como cierto mundillo un poquito ahí como subterráneo, es decir, hay por ejemplo escuelas de arquitectura, universidades que tienen sus propias revistas y entramos en este rollo de tú me citas, yo te cito y desde aquí todos nos citamos, todos muy contentos, empezamos a generar un índice de impacto concreto, pero son revistas que igual publican artículos que no son especialmente interesantes, que para empezar no son casi ni legibles y la aportación al mundo científico pues no deja de ser más bien dudosa. Sí, existen estos casos. En mi experiencia, bueno, cuando uno se acostumbra a ver, bueno, a cuáles son las revistas que hay en el mundillo, ¿no? Y cómo funciona, digamos que estas revistas de reputación dudosa, bueno, se les ve el plumero fácilmente, ¿vale? Se nota enseguida que uno está leyendo un artículo, cómo es que están funcionando y cuál es el sistema y quiénes se están citando entre sí y por qué. Por eso es que es importante que nos conectemos, ¿no?, a la discusión en torno a nuestra temática y a nuestra disciplina y sobre todo conectarnos no solo a la discusión local sino a la internacional. ¿Por qué? Porque en las revistas y en los centros de estudios que están acostumbrados a trabajar en el ámbito internacional, pues tienen que atender a gente que viene de muy distintos lugares, de muy distintas sensibilidades, especializaciones y que además es una cantidad de gente importante, ¿no? Digamos que no es la pequeña revista local encerrada en su ámbito regional. Entonces, claro, estos grandes medios, bueno, reciben muchas voces críticas y reciben un nivel de control muy alto y es difícil que se produzcan estos círculos de personas, bueno, que porque se citan entre sí, se escriben entre sí, alcanzan un nivel alto de impacto. Dicho esto, también es cierto que si nuestro tema de investigación es un aporte realmente valioso, lo va a ser porque no mucha gente lo va a haber trabajado antes, ¿vale? Debe ser un tema novedoso. Entonces, claro, si es un tema novedoso, la poca gente que se ha dedicado a él antes, pues lo normal es que se conozca entre sí y se cite entre sí, ¿vale? Y esto sucede. Ahora, no va a suceder en una única revista, no va a suceder necesariamente porque estén de acuerdo entre sí, ¿no?, y se den palmaditas en la espalda. Digamos que va a suceder de una forma seria y rigurosa, porque además estas personas especialistas pues van a tener otro grupo de gente, de revisores a su alrededor, que bueno, pues que le está echando el ojo, ¿no? Y si se produce una pequeña secta, por así decirlo, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿vale? Y van a ser los primeros que lo comenten. Entonces, digamos que al final funciona hasta cierto punto como una pequeña comunidad, ¿vale? Y cuando unas revistas funcionan mucho en el ámbito local y se dan premios entre sí y eso, y se están todo el día dando palmaditas en la espalda, pues desde el ámbito internacional va a ser muy evidente y va a perder el interés rápidamente. Por eso un consejo que yo doy, que creo que ni Lorenzo, ni Uchoa, ni Darío, no sé si lo llegaron a mencionar, es que hoy en día, tal y como funcionan las redes y como funciona el mundo académico, hay que estar conectados al ámbito internacional. Hay que aprender idiomas, al menos inglés, y hay que acostumbrarse a discutir y a confrontarnos con gente que no es de nuestro ámbito inmediato, ¿vale? Eso va a hacer que la ciencia que producimos, que el conocimiento que producimos, bueno, pues sea cada vez más riguroso y además nos va a asegurar que, bueno, pues que no estamos metiendo la pata, ¿no? Y que no estamos trabajando algo que ya ha trabajado otra persona o que no estamos, bueno, quedándonos en un ámbito, bueno, pues demasiado pequeño, demasiado vicino, ¿no? Demasiado cercano. Y a lo mejor otro artículo mucho más humilde o modesto, pero bien escrito y con mucha más cabeza, está publicado en una revista, pero que no tiene ese índice de impacto que tienen estas universidades y desde ahí pues tiene poquita proyección y además el que lo ha escrito pues no le sirve demasiado dentro de este mundo académico. Claro, alguien que solo publica en revistas de alto impacto le discutiría a Lorenzo, le diría, bueno, pero esa persona que es súper brillante, pero que ha escrito una revista de bajo impacto, ¿qué nivel
de revisión editorial, qué nivel de trabajo previo, qué nivel de exposición frente a la comunidad académica internacional ha tenido su artículo. Oye, pues es que lo tenga, ¿no? Pues es que lo tenga y que esa pequeña revista humilde, bueno, sea humilde porque está empezando, ¿no? Y ahora Lorenzo va a hablar de revista BAD, por ejemplo, que es un caso que conozco de cerca, y claro, BAD lleva unos pocos números, entonces es difícil que tenga un alto índice de impacto, pero desde el principio lo está haciendo bien. Ahora, claro, como la manera de medir hasta qué punto esas prácticas editoriales, que ese impacto es serio, es el índice de impacto, pues antes de tenerlo, estamos en un mundo nebuloso donde, bueno, lo único que defiende el buen funcionamiento de una revista y la seriedad de una revista es su prestigio y el prestigio de la comunidad académica que tiene a su alrededor. Entonces, fijaros que las revistas nunca funcionan desconectadas de las personas y de los agentes y de los grupos que están a su alrededor. Entonces, bueno, es que importante cuando juzgamos un artículo y juzgamos una revista, bueno, además del índice de impacto, que además en otros ámbitos de pronto no es tan importante, ¿vale? Y en Europa, y sobre todo en el sur de Europa, estamos muy pendientes de eso, pero en otros lugares no le hacen tanto caso. Yo creo que a lo que hay que mirarle mucho también es a la gente que hay alrededor de esa revista, ¿vale? Esos investigadores y su prestigio y su trayectoria ponen la cara por su publicación, ¿vale? Y bueno, de cara a una validación de la NECA no va a ser tan importante, pero de cara al futuro editorial de una revista y a la seriedad de lo que está sucediendo ahí, pues sí, son esas personas las que validan si ese trabajo está siendo serio o no. Y es probable que en esas revistas serias que están empezando y que no tienen un índice de impacto alto todavía, pues hay diamantes que en bruto que se están publicando y artículos de investigación muy serios, ¿vale? Sí, hay que estar muy atentos, ¿no? A eso que está sucediendo. Porque esta es otra. Si estamos esforzándonos tanto y queremos ser doctores o queremos ser doctores y además publicar en revistas de índice de impacto alto, el objetivo principal normalmente es que te vaya bien en el mundo académico. En España a día de hoy debería ser más o menos eso. Quizás en otros países puedes decir, vale, soy doctor, estoy publicando en estas revistas, estoy publicando en un libro, estoy publicando en determinados sitios, eso me puede servir para una promoción, me puede servir para una oposición. En España, básicamente, un esfuerzo tan grande y tan difícil te pone en la línea de salida dentro del mundo académico. Es decir, tampoco por estar ahí has avanzado demasiado. ¿Por qué? Porque ya casi todo el mundo se está poniendo las pilas y está con el tema de la tesis doctoral. Efectivamente, la tesis doctoral está pensada para ser un grado que te introduce al mundo académico, ¿vale? Es la línea de salida, no es la línea de llegada como pudo haber sido, pues, bueno, pues a muchos de nuestros profesores, sobre todo profesores de materias, bueno, como proyectos, como urbanismo, ¿no? Que venían del mundo profesional y que llegaron al académico y eventualmente se fueron reconvirtiendo, sobre todo a partir de la crisis, ¿no? de 2008. La española me refiero, en otros ámbitos ha sucedido parecido. Pero lo normal en el ámbito internacional y en otras disciplinas es que el doctorado, bueno, digamos que el título de doctor es el carnet para investigar, ¿no? Si el título de arquitecto es el carnet para hacer proyectos y firmarlos, el título de doctor es el carnet para investigar. Y por eso la tesis es un proyecto de investigación con un aporte real y con una financiación real, que es nuestra beca de doctorado, pero que está con un alto grado de supervisión por parte de nuestros directores. Veremos que después de hacer el doctorado hay programas de financiación que se llaman de investigadores emergentes, que también tienen cierto grado de mentoría o de supervisión, pero ya es mucho menor, ¿no? Y luego ya un investigador senior, pues ya es alguien que coordina sus propios equipos, ¿vale? Entonces, pero el doctorado es el paso previo a todo eso. Y hay que hacerlo desde el principio. Y lo normal es que sea joven. O sea, yo estoy en la mitad de mis 30 y soy de los estudiantes con más edad de mi programa, aquí en el Politécnico de Turín. Casi todos son más jóvenes. Se graduaron de arquitectos, además en programas que hoy en día se tardan menos años en hacerlos que en nuestra época, ¿no? Hacen sus 3 años de grado, sus 2 años de máster, están 1 o 2 años por fuera, a lo mejor hacen otro máster de 1 año y
con 27, con 28 empiezan a hacer su doctorado y con 31 son doctores, ¿vale? Y eso es lo normal. Eso es lo que nos vamos a encontrar, no en el ámbito español, pero sí en muchos lugares. Entonces, yo creo que a eso es a lo que hay que apuntarle, porque además ya sabemos por experiencia que el ámbito español, con cierto rezago, ¿no? También por cómo funciona la arquitectura en España, que es muy valioso, por ejemplo, que los investigadores estemos al mismo tiempo habilitados como arquitectos, ¿no? Y no seamos solo historiadores o solo teóricos, aunque hay grandísimos historiadores y grandísimos teóricos bueno, que han hecho unos aportes indispensables, pero creo que es interesante que estemos habilitados. Eso le da un valor un poco diferente a nuestro ámbito académico, pero tarde o temprano vamos siguiendo la tendencia internacional, como es natural, ¿no? Entonces, hay que ponerse las pilas porque todos a nuestro alrededor, pues ya se las han puesto, ¿vale? Y el tema de las becas es parte de esto, ¿vale? Conseguir una beca para nuestro doctorado significa que hemos tenido habilidades para preparar nuestro tema, buscar opciones, contactar posibles directores, investigar qué programas de becas se ofrecen, ver cuál se adapta más a nuestro perfil, elaborar una aplicación, que nos la rechacen, aplicar otra aplicación a otro programa, que nos vuelvan a rechazar, presentarnos a 5, a 6 y que al final consigamos uno, ¿vale? Entonces, claro, esas habilidades las vamos a tener que seguir utilizando durante toda nuestra carrera académica. Esto es como presentar concursos de arquitectura o presentar licitaciones. Esta es una habilidad básica. Entonces, alguien que ha conseguido su beca para su doctorado, pues no solo, digamos que parte con ese apoyo económico que le da una ventaja, sino que además ha demostrado bueno, que ha estado atento o atenta a estas oportunidades. Obviamente esto no pasa siempre, ¿vale? Todos conocemos a compañeros y compañeras que tenían expedientes académicos brillantes en su grado y que, bueno, alguien les dijo, oye, ¿y si haces el doctorado? Y se presentaron y les dieron la beca de una vez porque son personas brillantes, ¿vale? Y eso también tiene su propio valor. Incluso, bueno, personas que, bueno, que consiguieron su financiación de otra manera, ¿vale? Hay excepciones que en todas partes, pero que nosotros demostremos en nuestro doctorado nuestra habilidad para conseguir ese tipo de financiación, eso nos va a dar también muchos puntos en nuestra carrera académica. Y como veis cada vez, tanto por el vídeo de Lorenzo como por lo que estoy contando yo, eh, hacer un doctorado sin que sea para su aplicación en el mundo académico, bueno, no sé hasta qué punto tiene tanto sentido, depende mucho del caso particular, ¿vale? Yo sé que de pronto muchas personas que estén haciendo el doctorado por pura, eh, bueno, vocación, pues no estarán opinando muy bien de mí ahora mismo, pero eh, sabemos todos y seamos realistas que el doctorado es algo que forma parte de la carrera académica, sobre todo. Es como sacarse el título de arquitecto, ¿no? Y hacer nuestro PFC o TFM sin tener ningún plan después de firmar ningún proyecto en nuestra vida. Pues sí, pues puede ser muy interesante, es muy bonito y se aprende mucho, pero hay que ver si nos merece la pena el esfuerzo, ¿sí? Es decir, en pocos años todo el mundo que esté en el mundo académico va a ser doctor sí o sí. Con lo cual estamos en la Es, línea de salida y seguir publicando en revistas de alto impacto será uno de los objetivos que tendrán muchos profesores. Y diréis, pero ¿no será más importante que estos profesores estén bien preparados y que además tengan capacidad docente y que se esfuercen en mejorar esa capacidad docente para ser mejores profesores? Pues seguramente sí, pero yo ahí ya evidentemente no voy a entrar. claro, es que este es un gran melón también, porque un investigador o un académico, normalmente la vida académica tiene tres patas, ¿vale? Una es la investigación, que es de lo que estamos hablando aquí. Otra es la docencia, es decir, dar clases, evaluar, acompañar a los estudiantes, ya sean de grado, de posgrado, de doctorado. Y la tercera es el desarrollo institucional, ¿no? Apoyar a las instituciones, sobre todo a las instituciones públicas, empezando por nuestro propio departamento, nuestra propia facultad, pues a desarrollarse, a crecer, a crear nuevos programas de estudios, a ampliar sus instalaciones, a hacer eventos culturales, a fortalecer su rol en la sociedad. Digamos que estas tres patas son clave. Un doctorado serio te forma o te debería formar en las tres, ¿vale? Pero claro,
es muy difícil si tú no estás tiempo completo en la academia trabajando. Es decir, si no tienes una beca o un contrato que te apoye y que te permita hacer todas estas cosas, ¿vale? Si tú estás por tu cuenta, pues vas a estar solamente haciendo la tesis y aún así te va a costar un esfuerzo bestial, ¿no? Es admirable la gente que al final consigue hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, es difícil. Cuando hay una beca, ¿no? Y hay una vinculación más directa a la academia durante el doctorado, pues lo normal es que también participemos dictando clases y que además lo hagamos de una manera como apoyo a nuestro director de tesis o a otras personas, que entonces esas personas nos mentorizan, ¿no? Y nos ayudan a preparar nuestros programas de estudios, a preparar nuestras clases y digamos que ahí también hay cierta formación. Pero no sucede en todos los casos. Incluso hay gente que teniendo su beca no se implica en estas otras actividades. Lo que sí es cierto es que cada vez la conciencia, ¿no? Sobre la excelencia, no solo en el mundo de investigador, sino también docente, pues cada vez somos más conscientes de eso en el mundo académico, cada vez tiene más importancia y no hay que dejarlo de lado. Obviamente va a haber investigadores de mucho prestigio por ahí que, bueno, por gracia o por desgracia, mm, no serán muy buenos profesores. Pues sí, sí, eso va a suceder. No todo el mundo es bueno en todo. Eh, lo importante es, bueno, pues que haya un control importante de esto, ¿no? Un control serio y que además haya una aspiración, ¿no? A mejorar estos aspectos y sobre todo lo más importante, yo creo, no es que todo el mundo sea el mejor profesor o profesora del universo, sino que al menos tengamos unos mínimos, ¿no? En donde se eviten pues malas prácticas de, bueno, profesores que no respetan a sus estudiantes, que se dirigen a ellos de formas agresivas, incluso abusivas, maltratos de tema sexual, de género, no todos estos problemas que sabemos que existen, bueno, se eviten, ¿no? Digamos que no todo el mundo va a ser aquí el profesor estrella, pero nadie debería faltar a un mínimo respeto humano cuando está en una tarea docente, ¿no? Ya me he metido aquí en un jardín muy serio, vamos a no desviarnos. A ver, Lorenzo, ¿qué nos cuentan más? ¿Significa esto que todas las revistas del mundo de la arquitectura son un bodrio y son un rollo y no hay quien las lea? No, nosotros hemos leído de manera habitual, por ejemplo, la revista Constelaciones, que está muy bien, o la revista Rita, que además Rita tiene un índice de impacto muy alto y se publican artículos buenísimos, pero también hay otras propuestas mucho más jóvenes, quizás más novedosas, igual de interesantes o más, como por ejemplo la revista BAT, que está asociada al blog de Veredes, que aunque no tiene un índice de impacto tan alto, sí que está indexada y a lo mejor es muy interesante también publicar ahí. Pero claro, es una cosa como más online, más jovencita, que está como empezando y a lo mejor el que publica ahí hace un artículo fantástico, que hemos leído varios y son estupendos, pero cuando luego eso quiere promocionar o alguien lo va a evaluar o la NECA le llega y yo he escrito 3 artículos en esta revista y otro ha escrito 3 artículos en una Q2, pues lógicamente el que ha escrito en Q2 va a tener más opciones de que le vaya bien dentro del mundo académico. Solo significa eso, pero como es uno de los objetivos de partida seguramente de la gente que está en este mundillo, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, es un tema estratégico, puramente estratégico, ¿vale? Hay que diseñar, igual que diseñamos con quién hacemos nuestra tesis, sobre qué tema, con qué financiación, en qué universidad, pues tenemos que diseñar también dónde publicamos, cuándo publicamos y cómo publicamos, ¿no? Y también dependiendo de la etapa en la que está cada uno, una de nosotros y dependiendo de sus intereses a la hora de evaluar, pues puedes colaborar con unos proyectos o con otros, pues en un rol o en otro. Yo sé que esto que he dicho puede sonar un poco crítico, ¿no? Pero pues, a lo mejor hay revistas que en las que nos puede interesar más colaborar como editores que como autores, o como autores no necesariamente de artículos de investigación, sino de reseñas, de libros, o ayudando a la divulgación, o ayudando a otras cosas si esos proyectos nos interesan, pero estamos obligados a escribir artículos científicos de impacto que entonces habrá que sacarlos en otros sitios, ¿no? Además, los ejemplos que ha dado Lorenzo son todos nacionales. El mundo hispanoparlante está, bueno, lleno de revistas bastante interesantes, cada vez más que tienen que ver sobre arquitectura y urbanismo, pero hay revistas de ciencias sociales, revistas de historia del arte, revistas de arte, ¿no? A secas,
que muchas veces publican temas sobre arquitectura, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, una que suelo revisar bastante, que es el International Journal of Art and Design Education, que, bueno, pues es de educación de arte y de diseño, pero también saca muchos temas sobre arquitectura, ¿no? O congresos que se hacen específicamente sobre educación de la arquitectura. Ven, clave revisarlos. Entonces, sí, hay que conocer el mundillo. A ver, es natural, ¿no? Un periodista que apenas conozca medios, que no tenga contactos, que no, conozca a los jefes de redacción de distintos lugares, ¿no? Pues va a tener una trayectoria limitada. Lo que hay que hacer es ir aprendiendo, ir conectándose con, pues con toda esa comunidad que está en el mundo de los artículos de investigación, o de lo que a nosotros nos interese. Entonces, por un lado está el tema de las propias revistas donde publicamos, por un lado está el tema de la tesis doctoral, por un lado está el tema de los directores de tesis doctoral, por otro está por ejemplo, que más de un catedrático tiene grupos de investigación y quienes curran los artículos realmente son los que están en el grupo de investigación, aunque luego el nombre principal aparece el catedrático, que igual básicamente lo único que ha hecho es leer esos artículos y corregir alguna cosita. Bueno, eso es cierto, ¿no? Y es una práctica que en ciertas ocasiones puede ser perversa. Cuando se utiliza bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que el catedrático o la catedrática nos está ayudando a encajar el tema, ¿vale? Que está teniendo un aporte importante, pero es que además es una persona conocida, ¿vale? Entonces, como esa persona conocida publica mucho con sus investigadores de su grupo de investigación o con sus doctorandos, eso normalmente se sabe, ¿vale? Entonces, si yo veo el nombre de tal o cual catedrático escribiendo una revista y como segundo autor o autora hay una persona más joven, pues todos sabemos ya perfectamente por qué está sucediendo, ¿no? Porque es el director o la directora de tesis o el jefe o la jefa del grupo de investigación y es luego el autor secundario que es joven, ¿no? Y digamos que está recibiendo el beneplácito de ese director. Y si además lo está haciendo en una revista de alto impacto, pues es casi como una presentación en sociedad. Claro, hubiera sido ideal que esa persona hubiera publicado sola, ¿vale? Digamos, la persona joven. Pero pensémoslo seriamente. Esa persona joven que nadie conoce, si es su primera publicación de alto impacto, ¿la leerían igual las personas que están en esa comunidad académica, que están en la conversación sobre esos temas especializados? Yo creo que probablemente no, probablemente la lean antes si saben que viene de tal centro de investigación y que su tesis la ha revisado tal persona y que probablemente porque la ha revisado tal persona sea buena. Eso quiere decir que las personas que publican solas, pues como no tienen padrino o padrina o madrina, no es interesante su investigación para nada, en lo absoluto. Claro que esa persona puede publicar grandes aportes, ¿no? Pero pues en ciertos momentos, en ciertos contextos, pues tener una persona prestigiosa y con experiencia a tu lado, pues te puede ayudar, te puede ayudar. Sencillamente pues porque somos muchísimas personas investigando, muchísimas personas formándonos y se publican muchísimos artículos y es una manera un poco bueno, en que ese catedrático o ese director ayuda a impulsar el trabajo de su doctorando o su doctoranda, que en el fondo es lo que le interesa, ¿vale? Claro, también en las ciencias duras, donde hay grandes laboratorios de gente trabajando, pues claro, el primer autor es el coordinador o coordinadora de ese laboratorio, ¿no? Y luego viene todo el chorro de gente que va detrás. Y veréis artículos que tienen decenas, incluso cientos de autores, ¿vale? ¿Es una buena o una mala práctica? Hombre, es que si es un laboratorio muy grande y es un producto colectivo, pues deben aparecer todos como autores. Obviamente no se debería contar igual que otros artículos de menos autores o de un solo autor, además si no son del mismo campo, es uno de humanidades, que otro de ciencias, pero bueno, eso es todo un tema de cómo se evalúan las cosas que es altamente complejo. Bueno, voy a callarme ya, que si estoy haciendo pocos amigos con este vídeo, los pocos que tengo a lo mejor los voy a perder. Sí, Entonces, es verdad. no me voy a meter Nos donde va a pasar a debería los y lo que dos. os hago es
os cito o os animo a que vayáis a nuestro artículo de Stephen Ibarro, donde sí que recolectamos un montón de artículos muy buenos de gente que ha estado investigando y con mucho más criterio que yo sobre estos temas y que realmente os pueden aportar. Entonces en stephen.es os vais a encontrar que en Stephen Ibarro tenemos muchos artículos de todo tipo, pero concretamente que está en la descripción de este vídeo de YouTube, te va a llevar a varios artículos dentro del mundo de la investigación de arquitectura. Artículos que están publicados en el blog de Fundación Arquea o en el blog de Escuela de Arquitectura o en otras fuentes. Eso es. Eso es. A mí me ha parecido un aporte muy valioso, muy sintético además, no como este vídeo, que lo hicimos más como para comentar aquí tranquilamente. Además, como decía Lorenzo, pues aquí hay otros textos, ¿vale? Que profundizan sobre estos temas y además pues que ellos tuvieron a bien incluir este que, bueno, que publiqué yo hace poco en el blog de Fundación Arquea, que habla sobre las revistas que piden pagar por publicar, ¿no? Y además, sobre todo, a mí lo que más me animó a grabar este directo es este otro vídeo, que lo voy a dejar aquí de fondo sin sonido, ¿vale? Pero lo voy a dejar corriendo, en el que Uchua y Darío pues comentaban un poquito más sobre todo este tema y Uchua hablaba de su investigación de tesis doctoral, que va sobre la historia urbana industrial de Estella Lizarra y bueno, que hicieron un montón de cosas muy interesantes, que os animo a que lo visitéis siempre en stepenibarno.es. Y bueno, el tema de publicar por investigar lo mencionaba Uchua. Ella decía que, bueno, que sabía de revistas, que les pidieron grandes cantidades. La verdad es que yo antes de publicar ese artículo hice un pequeño sondeo, porque yo no tengo muy detectado revistas de arquitectura que pidan cantidades como estratosféricas. Sí que pidan cantidades un poquito más bajitas relativamente, estoy hablando de 300, 400, 500, 600 euros, dependiendo de los gastos que tiene sobre todo el publisher, ¿no? la editorial. Pero bueno, Uchua, si tú conoces más casos, a mí me interesaría mucho conversar sobre ellos, bueno, porque creo que es un problema que existe, que es real en el gran mundo académico. Pero creo que las revistas más conocidas y mejor puntuadas de arquitectura, especialmente, no caen mucho en esta práctica, ¿no? Mi impresión es que no está tan extendido. Pero bueno, tú me lo puedes decir cuál es tu experiencia también. Y yo te agradezco mucho, bueno, pues que también me mencionaréis en vuestro vídeo y además Uchua dijo, bueno, sería muy bueno que estuviera aquí Manuel Saga, que tiene una mente, y dijo, tiene una mente de rigor académico. Bueno, me hizo mucha ilusión, me hizo mucha gracia porque nunca me habían dicho algo así, pero sí puede ser, puede ser. Yo empecé en este mundillo muy joven, hace ya más de 10 años, ¿no? Cuando fundamos revista URBS. Y bueno, yo tenía una mente mucho más guerrillera, ¿no? Mucho más ácida. Claro, hoy en día conozco un poquito mejor los entresijos del mundillo, conozco también no solo malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Y entonces el esfuerzo que hay aquí es por explicarlos, ¿no? Por explicar cómo funcionan y por aportar una información de buenos referentes que sea útil a la gente que se está metiendo en esto, ¿vale? La idea no es aquí hacer una gran crítica, por lo menos en este vídeo, de cómo es el mundo académico en arquitectura, sino un poco desentrañar, ¿no? Su entresijo y que sea esa actividad útil a la gente que está empezando o que se está planteando hacer un doctorado en el futuro. ¿Qué tiene eso que ver con Amate Más Saga? Pues mucho, tiene mucho que ver, porque como sabéis, estamos trabajando con universidades, ¿no? Desarrollando programas académicos y estamos también trabajando con asociaciones culturales como Lugia en Valdepeñas de Jaén, con quienes, digamos que a las investigaciones históricas que ellos hacen desde, bueno, desde los archivos y desde la tarea del pequeño cronista de pueblo, ¿no? Que trabaja muy directamente y que conoce muy directamente los documentos primarios, para nosotros les ayudamos a conectarlos un poco con el estado del arte internacional y con otros temas, ¿no? Además de que hay toda otra investigación sobre pensamiento de diseño, diseño estratégico y herramientas de diseño, en las que sobre todo Eva pues, se ha especializado y que además forman una parte integral de cómo pensamos la arquitectura en Amate Más Saga.
Entonces, en próximos vídeos hablaremos un poco más sobre eso y si os ha interesado este tema o os parece útil a la hora de plantear vuestra carrera académica, pues por favor os agradezco si bueno, nos dejáis un like y os suscribís al canal y dejáis un pequeño comentario sobre dudas que os puedan, bueno, que os interesen o que quisierais que contestáramos en otras publicaciones. Bueno, los que hayáis visto alguna otra charla que yo haya hecho en una universidad o en un ambiente más académico, pues sabréis que estos temas ya los hemos tratado, pero bueno, aquí también estábamos como reaccionando, ¿no?, a este vídeo de Stephen y Barna. A lo mejor hay otros que nos podáis sugerir, a los que podamos reaccionar o que podamos criticar o que podamos sencillamente discutir, como hemos hecho aquí, porque en realidad, en el fondo, lo esencial, yo creo que Lorenzo, Darío y Uchua y yo coincidimos completamente, ¿no? Sencillamente porque hay bueno, matices que se pueden ampliar y por eso hemos estado aquí hablando casi ya una hora, ¿no? Entonces, pues nada, yo sin más me despido. De nuevo, si os ha gustado, dale like, suscribiros, animar un poquito a este canal. Sabéis que estamos empezando con esta oficina, entonces ayudarnos a darle un empujón y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.